Triste ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy 16 de septiembre, estamos a 9 días de haberse producido el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, un 25 de septiembre de 1983. Estamos a 59 años de aquel fatídico acontecimiento. Bosch sería derrocado de cualquier manera, de acuerdo a las evidencias que nos dan los datos históricos. Por ejemplo, le decíamos en la pasada entrega que el general Rodríguez Reyes fue asesinado, y fue asesinado con una intención marcada de destruir las posibilidades de que hubiera un armador, un comandante, una persona que pudiera tener autoridad sobre los mandos militares que iban a acompañar al profesor Juan Bosch. Porque ustedes saben que los estrategas de todo prevén lo que van a hacer, no improvisan. El golpe de Estado del profesor Juan Bosch no fue improvisado. Nada más hay que ver, el 31 de marzo de 1963 se produce en Guatemala el derrocamiento del que gobernaba allá, y que también en julio de 1963 se produjo el derrocamiento en Ecuador del presidente de Carlos Julio Arosemena. Esa situación que se produjo en esos dos países quiere decir que Juan Bosch iba a ser derrocado de cualquier manera. Hay datos que nos confirman a nosotros cómo se fue planificando aquel golpe, que demuestra que las masas populares no tienen el poder para elegir y mantener su gobierno, sino que son sectores de poder los que crean las condiciones reales para, después que las masas eligen, ellos gobernar los gobiernos como se le antoje. Vimos eso. Pero además, el Consejo de Estado le dejó un déficit a Juan Bosch de un 30% del presupuesto, porque el presupuesto tenía 53.500.000 pesos de déficit. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, en la ley de presupuesto se creó aquella disposición de que no podía hacer uso de esos dineros, que eran dinero que producían las empresas que había dejado Trujillo y que el Estado había confiscado. Imagínense usted, lo que comenzar un gobierno con un déficit de un 30%. Pero además, el profesor Juan Bosch, en esos 7 meses de gobierno, él pagó cerca del 80% de la deuda externa. Y los países pobres se mantienen atados al poder extranjero a través de los préstamos, porque tienen que firmar una serie de cláusulas que son cláusulas que desfavorecen al país deudor y favorecen al país acreedor. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y las demás fuentes crediticias internacionales vieron que el profesor Juan Bosch se estaba liberando de la dependencia económica que tenía, y había hecho un préstamo de unos 150 millones también a la LTD de Suiza, donde los préstamos eran más blandos, más favorables a la economía nacional. Todo eso contrarrestaba la intención que tenían los sectores norteamericanos que dirigían la oligarquía en República Dominicana. Bueno, Juan Bosch demostró que estaba dispuesto a luchar por la independencia económica del país. Pero esa independencia económica que él buscaba era para tener independencia política. Tal vez fue un sueño, porque en una zona geográfica que esté bajo el control de un imperio, le es muy difícil a los gobernantes poder trabajar lo que dice la ley cuando los sectores de poder que les rodean están atados a una tradición de dependencia frente a poderes extranjeros. O sea que eso se da en todos los imperios del mundo. Se ha dado y se dará donde quiera que haya imperio. Máxime cuando los pueblos no se preparan para gobernarse a sí mismos. Es decir, cuando los pueblos no desarrollan conciencia clara de que ellos tienen que gobernarse obedeciendo las reglas de la Constitución y las leyes.
no a intereses, porque todo interés particular está atado a un interés general. Siempre eso ha sido así y será así. Bueno, Juan Bosch quiso ser independiente a pesar de todo, a pesar de las ataduras, a pesar de la amenaza de la Guerra Fría. Él quiso llevar un país que ya liberado de esas deudas internacionales, con los recursos que se le habían confiscado a Trujillo, se convertía en un Estado rico. Un Estado que podía llevar a cabo el desarrollo de planes como lo que él planteó en el artículo 23, 25 y 29 de la Constitución de la República de 1963, porque Juan Bosch fue muy claro cuando él planteó que iba a tratar, no. Juan Bosch se dispuso a evitar el monopolio de la tierra, a evitar el latifundio. Basta con ver el artículo 23 lo que él dice. Se declara contrario al interés colectivo la propiedad o posesión de tierras en cantidad excesiva por parte de personas o entidades privadas. En consecuencia, quedan prohibidos los latifundios de particulares, sea cual fuera la forma en que estos se hayan originado. Ustedes saben que esos grandes latifundios se originaron con la llegada de Colón, pero luego, cuando pasó el tiempo, por ejemplo, Ignacio María González, que era presidente de la República en ese momento de la década del 70, en uno de esos momentos, él propició la entrega de tierra a extranjeros para que pudieran asentarse aquí, aprovechando entre otras cosas la guerra que se dio en Cuba, que fue una guerra de 10 años, de 1868 a 1878, que terminó con la paz del Sanjón. Pues aprovechando para atraer a los dueños de ingenios que lo habían perdido en Cuba porque la guerra lo había arrasado a fuego, como arrasaron los haitianos para la lucha de independencia que se dio en el primer lustro del siglo XIX. Nosotros entonces entendemos que comenzó así, pero Juan Bosch dijo no puede haber latifundio. En el 25 dice que se declara que solamente las personas físicas dominicanas tienen derecho a adquirir la propiedad de la tierra. Sin embargo, el Congreso podrá autorizar mediante ley, cuando así convenga al interés nacional, la adquisición de terreno en la zona urbana por personas extranjeras. Es decir, que para una persona extranjera comprar después de esa Constitución, tenía que recibir un permiso del Congreso y ser en terreno urbano. Juan Bosch se dispuso a devolver la tierra a todo el campesino dominicano. Y para crear las condiciones de producción de esas tierras, el artículo 29 nos dice lo siguiente: el Estado propiciará la creación de cooperativas, tanto rurales como urbanas, que tiendan a elevar mediante el esfuerzo común el nivel socioeconómico del conglomerado. Asimismo, podrá, para su más adecuada explotación, convertir las empresas del Estado en propiedades de cooperación o de economía cooperativa. Es decir, esas empresas del Estado que habían confiscado a Trujillo, las cuales anhelaban la oligarquía que está bajo la dirección de propaganda electoral de Viriato Fiallo, que cuando llega Juan Bosch al poder y promulga la Constitución el 29 de abril de 1963 y se ve eso, ahí se atizan todos los resortes necesarios para derrocar al profesor Juan Bosch. O sea, la oligarquía se aprovechó de su poder para desestabilizar el gobierno y comenzó desestabilizándolo, presentándolo como un gobierno errático, como está pasando ahora. Si ustedes ven la oposición, todas las declaraciones que dan es para hablar de que el gobierno improvisa, de que mil cosas. Es parte de una técnica de propaganda para desestimular a la población y destruir la confianza en el Estado. Y eso es peligroso, porque constitucionalmente tenemos que apoyar los gobiernos. Constitucionalmente tenemos nosotros que luchar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, no por la destrucción. El papel de la oposición sería decir cómo haría mejor las cosas en este momento, cómo lo harían, no diciendo que no saben nosotros, no, sino cómo ellos lo harían,
para que el pueblo compare. Lo que la oposición perseguida por corrupción debería hacer es, bueno, decir que va a luchar contra la corrupción y de qué manera va a tener un gobierno sin corrupción e impunidad. Bueno, tendría que decir entonces que tiene que educar a la población votante para que elija a las personas que tienen mayor condiciones, como señala el artículo 142 de la Constitución, que la elección debe ser por mérito y profesionalización. Es un trabajo de educación que se ha querido negar. Nosotros entonces entendemos que el profesor Juan Bosch lo iban a derrocar de cualquier manera. Vamos a seguir en la próxima entrega hablándole qué hicieron los sectores extranjeros, cómo se vincularon a la acción democrática independiente que se creó aquí por los empresarios para derrocar al gobierno del profesor Juan Bosch. Podemos concluir diciendo que Bosch sería derrocado de cualquier manera, porque a la oligarquía no le interesaba su gobierno en favor de las grandes mayorías. Así que hasta el próximo martes, si Dios quiere, donde seguiremos ampliando esa teoría de que Juan Bosch sería derrocado de cualquier manera. Bendiciones. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer